mientras son obedientes las de la danza y se pasan de este lado, y la alabanza también se pasa de este lado, y los servidores ocupan los primeros lugares. Saque su teléfono, abra la cámara y hágame el favor de tomarse una foto con la persona que tiene a la par de usted, una fotito donde lo pueda etiquetar en Instagram, lo pueda subir. Hoy me enteré que también se puede etiquetar en WhatsApp y yo no lo sabía, entonces también puede etiquetar en su estado de WhatsApp, así que a ver, abra su cámara, su selfie. Aquí lo están haciendo, aquí no lo están haciendo. Abra su cámara, no sea aburrido, hombre, no sea amargado, no sea enojón. Abra su cámara, tómese una foto, que vean que es alegre estar aquí en Avivamiento Youth. ¿Ya lo hizo? Bueno, entonces va a etiquetar a la página en Instagram y etiquetar a los que tiene ahí. Y vamos a seguir hablando acerca de la obediencia. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta serie? Levante su mano. ¿A cuántos no muchos les ha gustado el tema, honestamente? Levante su mano. Porque obedecer cuesta o no, a todos nos cuesta obedecer. Y es que tenemos que ser honestos y honestas, pero la obediencia no es una tarea fácil. Hágame el favor de decirle a la persona que está a la par de usted, obedecer. Hágame el favor de decirle, pues obedezca, obedecer. Yo sé, dígale, obedecer. Yo sé que para ti y para mí no es una tarea fácil. Porque a quién se nos hace fácil obedecer. ¿Cuántos son muy pilas obedeciendo? ¿Verdad que no? A todos se nos hace difícil, una tarea un poco difícil. Entonces no importa cuántos años tengamos, no importa el contexto en el que nos encontremos, no importa si estás soltero, no importa si estás comprometido, no importa si estás casado, obedecer cuesta, ¿sí o no? A ver, dígalo conmigo, obedecer cuesta. Dígalo más fuerte, obedecer sí cuesta. Y la Biblia está llena de ejemplos, muchos ejemplos, de hombres y mujeres que por un acto de obediencia dejaron una huella imborrable, pero también está marcada por historias de hombres y mujeres que por un acto de rebeldía pues lo perdieron todo. Y yo quiero que me acompañe a Hebreos 11, 1 al 2, Hebreos 11, 1 al 2, y podamos ir a nuestra Biblia. Yo se lo voy a leer en esta traducción, que es la traducción El Mensaje, y dice: el hecho fundamental de la existencia es que esta confianza en Dios, esta fe, es el fundamento firme de todo lo que hace que la vida valga la pena. Es nuestra comprensión de lo que no podemos ver. El acto de fe es lo que distinguió a nuestros antepasados y los colocó por encima de la multitud. Y no podemos hablar de obediencia sin hablar de fe, porque para obedecer se requiere fe. Quiero que lo repita conmigo: para obedecer se requiere fe. Vea al que tiene a la par y dígale: para obedecer se requiere fe. Y en Hebreos 11, del 1 al 2, encontramos que esto es un hecho fundamental. Nuestra fe, la fe que tenemos en Dios, la confianza y la esperanza que tenemos en Dios. ¿Por qué es muy difícil obedecer a Dios? ¿Por qué es muy difícil tener actos de fe? Porque cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios, empezamos a seguir la voz de Dios, esto implica una renuncia hacia algo que nuestro corazón anhela. Todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más grande en este lugar, todos absolutamente tenemos deseos en nuestro corazón. Todos anhelamos algo. No sé qué anhela usted, pero todos anhelamos algo. Tal vez algunos anhelan dinero, tal vez algunos anhelan posición, tal vez algunos anhelan casarse, tal vez algunos anhelan viajar, algunos anhelan ser la tía millonaria y dar pisto a cada rato, algunos anhelan que gane el Real Madrid, algunos anhelan que gane Marquense, algunos anhelan
algunas cosas imposibles, pero todos anhelamos algo, todos absolutamente anhelamos algo, todos tenemos deseos en nuestro corazón. Y cuando Dios nos da una instrucción, esto viene a chocar. ¿Por qué? Porque hay anhelos en nuestro corazón que no estamos dispuestos a renunciar. Porque hay deseos que tenemos de los cuales no estamos dispuestos a renunciar. Y Jesús en Mateo 16:24, si usted me acompaña a su Biblia, Jesús en Mateo 16:24 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y esta negación de uno mismo es la esencia de la obediencia. Así que yo quiero hablarle de alguien que yo creo que fue un ejemplo, porque por eso está escrito en la Biblia, de un ejemplo de fe, un ejemplo de obediencia, que es Abraham. Abraham personifica esta entrega que le estoy hablando, esta negación de sí mismo para seguir una promesa, para seguir la voz de Dios. Y en Hechos 7:2 al 3, y quiero que me acompañe a Hechos 7:2 al 3, y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Imagínate dejar todo sin saber el destino final, simplemente porque alguien te lo pide. Imagínate dejar absolutamente toda tu comodidad, todo lo que haces todos los días, por una voz que te pide que lo dejes. Y Abraham personifica esta entrega, porque un día Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y no imagines a Abraham en ese momento en el desierto, en una casa de campaña. Imaginemos a Abraham en pleno siglo XXI y esta conversación con Dios en pleno siglo XXI, donde hay teléfono, donde hay tecnología, donde hay internet. Y imagínate a Abraham viviendo en una casa cómoda, con lujos, no le hacía falta nada, un buen carro, un buen yate, un buen emprendimiento, un buen negocio en marcha, una rutina ya establecida. Y de repente un día Abraham se encuentra en la sala de su casa, de su cómoda casa, con un matcha. ¿Cuánto les gusta el matcha? Con un buen café, ustedes que son estéticos, un buen café. Y de repente Abraham está sentado cómodamente en la sala de su casa, cuando siente como algo en su espíritu, como una llamada, ¿verdad? Una convicción que no puede ignorar. Y es Dios diciéndole a Abraham: yo necesito que te desconectes de todo lo que te es familiar. Desconéctate de todo lo que haces. Abandona todas tus relaciones. Deja ese trabajo, deja tu zona de confort y sal a un lugar que yo te voy a mostrar. No vas a saber dónde, no vas a saber con exactitud dónde es, pero yo quiero pedirte que confíes en mí y salgas y vayas a ese lugar, y cuando tú me obedezcas, yo haré de ti una nación grande y yo te bendeciré, y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Imagínense Abraham en un lugar de comodidad, no le hacía falta absolutamente nada, lo tenía todo, todo por lo que trabajó, todo por lo que sudó, todas las noches que tal vez no durmió por ese título universitario. Y hoy el Señor le dice: quiero que lo dejes y que vayas al lugar que te mostraré. Y Abraham hace un acto de fe, porque una cosa es escuchar la voz de Dios y otra cosa es hacer lo que Dios nos manda hacer. Todos podemos escuchar la voz de Dios, pero no todos podemos obedecer. Por eso le digo que no podemos hablar de obediencia si no hablamos de fe, porque la fe es lo que hace que podamos obedecer.
La obediencia requiere fe y no todos tenemos la fe para obedecer. Todos tenemos una medida de fe, pero hay muchos que aún hay cosas en nuestra vida que no hemos visto porque nos ha faltado fe para obedecer. Y Abraham entonces sale, se pone en marcha y va a ese lugar, a ese destino que Dios le había dicho, a ese lugar que no tenía nombre, pero Dios ya le había dicho: ahí quiero que vayas y yo te mostraré todo lo que tú tengas que hacer. Perdón, ese gato, ¿verdad? Hay un gato. Yo sé, usted pensó y usted dijo la voz de Dios. Y el que estaba durmiendo se despertó. Gato, fuera en el nombre de Jesús, échalo. Bueno, quiero que ponga atención aquí. Entonces, en Hebreos 11:8, vayamos a Hebreos 11:8 después de ese llamado gatuno. Hebreos 11:8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Pero quiero leerle la traducción del mensaje. Y dice: por un acto de fe, Abraham aceptó el llamado de Dios para viajar a un lugar desconocido que se convertiría en su hogar. Al partir no tenía ni idea de a dónde iba. Por un acto de fe vivió en el país prometido como un extranjero, acampando en tiendas. Isaac y Jacob hicieron lo mismo, viviendo bajo la promesa. Abraham lo hizo manteniendo la vista puesta en una ciudad invisible, con cimientos reales y eternos, la ciudad diseñada y construida por Dios. Y hoy quiero decirte esta tarde que hay actos de fe que Dios nos está pidiendo hacer. Hay promesas de Dios que ya han sido desatadas para nosotros, pero aún hay actos de fe que no hemos logrado hacer. Pero esta tarde Dios nos trajo a este lugar para que nos levantemos a hacer actos de fe que cambien no solo nuestro presente, sino que cambien también nuestro futuro y todas las generaciones que han de venir. Porque yo quiero decirte algo: los actos de fe no cambian el pasado, los actos de fe cambian el presente, pero también cambian el futuro. Y Abraham tenía una promesa, pero también Abraham obedeció, hizo un acto de fe, hizo algo para ir tras la promesa. Abraham fue obediente a la voz de Dios. Y yo sé que Dios, hay muchas cosas que te ha dicho, hay muchas cosas que te ha pedido, hay cosas que te ha hablado a través de su palabra, a través de un profeta, pero necesitas hacer actos de fe. Por un acto de fe se desató bendición a través de un hombre. Por un acto de fe vidas fueron cambiadas. Por un acto de fe generaciones fueron cambiadas. ¿Qué va a pasar en tu familia y qué va a pasar en tu vida cuando tú empieces a hacer actos de fe? ¿Qué va a pasar en tu casa cuando tú empieces a hacer actos de fe? Todos necesitamos hacer actos de fe. Y creo que el problema de esta generación es que está perdiendo la fe. Está perdiendo la confianza en el Señor, está perdiendo la esperanza en el Señor. El diablo ha ganado terreno en esta generación. El diablo ha estado ganando terreno en la mente de cada joven, ha estado ganando terreno en la mente de cada uno de nosotros, porque él sabe que cuando nos levantamos en fe y obedecemos, cosas sobrenaturales ocurren, cosas poderosas ocurren para aquellos que hacen actos de fe. Entonces tú necesitas hacer un acto de fe el día de hoy. Y ese primer acto de fe que necesitas hacer hoy es despertarte, porque estás durmiendo en la iglesia. El primer acto de fe que necesitas hacer hoy es dejar de hacer lo mismo, de dejar de que las cosas te tomen a ti, que Satanás te tome a ti, que Satanás tome el control de tu vida, y levantarte y tomar tú el control de tu vida y dejárselo al Señor para que empiecen a ocurrir milagros, para que empiecen a ocurrir cosas diferentes en cada uno de nosotros. Y Dios nos llama a hacer actos de fe. Dios nos llama en esta generación a hacer actos de obediencia. Pero yo sé que la obediencia es difícil. La obediencia cuesta, la obediencia no es sencilla, porque les vuelvo a repetir, implica una renuncia,
implica dejar algo, un anhelo, ceder a un anhelo de nuestro corazón para cumplir la voluntad de Dios. Yo quiero recordarte algo, pero tú no estás aquí en esta tierra para cumplir tu voluntad. Tú viniste a esta tierra a cumplir una voluntad más grande que la tuya, y esa es la voluntad de Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Tú no viniste a hacer lo que se te pegue la regalada gana a ti, lo que te gusta a ti, lo que tú consideres que es bueno para ti. Tú viniste a hacer una voluntad mucho más grande, y la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la nuestra. La voluntad de Cristo Jesús siempre va a ser muchísimo mejor que nuestra voluntad. Por eso en esta tarde yo quiero invitarte a que tú puedas hacer hoy un acto de fe, que tú hoy puedas decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer para cambiar mi vida? ¿Qué tengo que hacer para cambiar este presente? ¿Y qué tengo que hacer para cambiar el futuro y mis generaciones? Porque todos en esta tierra venimos a eso, a hacer la voluntad del Señor. Y algo que me impresiona de Abraham, pero también me impresiona de los discípulos de Jesús, es que el día que se encontraron con Jesús, dejaron todo por seguirlo a él. En Lucas 9:61 dice que había una persona que le dijo: Señor, quiero seguirte. Y dijo: yo quiero dejarlo todo, yo también quiero seguirte como tus discípulos te siguen. Y el Señor le dijo: bueno, entonces sígueme. Pero él le dice: pero Señor, primero deja que vaya y despida a mi familia. Y entonces Jesús le dice: mejor tranquilo, quédate con tu familia, ¿verdad? Quédate con los tuyos. Porque cuando llamó a los discípulos, dice que ellos en el instante dejaron las redes y le siguieron. Renunciaron a todo por Cristo Jesús. Y tal vez hoy tú tenés algo cómodo en tu vida, un salario, un sueldo, una entrada de tu emprendimiento. ¿Y qué pasaría si el Señor hoy te pide el trabajo por el cual oraste? ¿Qué pasaría si hoy Dios te pide el emprendimiento por el cual tanto tú oraste para que tú lo sigas? ¿Qué pasaría si hoy Dios te dice: quiero que renuncies a la carrera que estás siguiendo porque quiero que me sirva? Entonces ahí la obediencia. Entonces ahí la situación ya se está complicando, porque ¿qué voy a hacer si no tengo una entrada de dinero? Porque ¿sabe qué pasa? Que muchas veces ponemos nuestra confianza en lo material, en lo que sí hay, en lo que sí tenemos, en lo que vemos, porque nos cuesta mucho confiar en lo que no vemos. Pero eso es la fe, la sustancia, lo que no puedo ver, pero sé que si Él me lo ha prometido, Él lo cumplirá. Y el Señor viene y reta a los discípulos. Jesús les dice: vengan, síganme. Y entonces los discípulos dejan todo. Dice en Mateo 4:19-22: vengan, síganme, dijo Jesús, y les haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vieron a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes, y Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlos. Tus discípulos dejaron todo, no les importó dejar a su familia, porque vieron que Jesús, o sea, vieron esa oportunidad, la supieron tomar. El otro dijo: primero me voy a ir a despedir de mi familia, pero ellos vieron esa oportunidad y dijeron: yo voy a seguir a Jesús, y dejaron todo al instante y le siguieron. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? Que muchas veces nuestra obediencia es por conveniencia. Entonces obedecemos cuando nos conviene obedecer. Nos obedecemos porque no se nos ha quitado algo que venga a sacudirnos. Pero Jesús no quiere que tú tengas una obediencia a conveniencia. Él quiere que tengas una obediencia total, una fe ciega en Él. Que aunque tú no sepas, como Abraham, quizá el lugar donde Él te ha enviado, pero si tienes su voz, entonces tú lo tienes todo. Porque muchas veces vemos lo que necesitamos para poder trabajar o para poder sobresalir, y entonces nos fijamos en el dinero, o nos fijamos en el apellido, o nos fijamos en la posición. Pero yo quiero decirte algo: esto no se trata de dinero,
Esto no se trata de posición, esto solo se trata de obedecer la voz de Dios, que es lo que puede cambiar nuestra vida por completo. Así que vos no podrás tener todo el dinero del mundo hoy, no podrás tener tu cuenta bancaria llena, pero si tenés la voz de Dios, entonces tú lo tenés todo. Si tenés la promesa de Dios, entonces tú lo tenés todo. Si tenés a Dios, estás hecho, estás hecha, porque entonces lo tenés a Él. Y eso implica una renuncia total, una rendición total. El dejarlo todo por seguirlo, el dejarlo todo por hacer su voluntad. Y eso nos ha costado, iglesia. Y eso nos cuesta mucho, porque decimos sí, seguimos a Dios, pero seguimos prefiriendo hacer otras cosas antes que a Dios. Y es cierto, hoy Jesús no está físicamente para que tú le sigas, pero está tu servicio al Señor. Está el llamado de Dios en tu vida para que le sirvas, pero no hemos aprendido a dejarlo todo. Creo que todavía no hemos llegado a ese nivel que llegaron los discípulos. Dejarlo todo, dejar la comodidad, dejar nuestra antigua vida, nuestra manera pasada de vivir. Porque también cuando Dios te llama, tú tienes que entender algo. El Señor empieza a ordenar áreas de tu vida y eso no nos gusta, porque empieza a lidiar con nuestro carácter. Y no nos gusta que Dios lidie con nuestro carácter. Empieza a lidiar con nuestro corazón y no nos gusta que remueva cosas en nuestro corazón. Por eso es que a muchos les cuesta la obediencia, porque la obediencia es un sacrificio. La obediencia duele. La obediencia implica renunciar a algo que yo quiero, pero sé que hay algo mejor que puedo hacer por Dios. Y Dios quiere en este tiempo que se levante una generación obediente, que no vea por sus intereses, que no seamos egoístas y que veamos primero por nuestros intereses, sino que por encima de nuestra voluntad hagamos la voluntad de Dios, que por encima de mis sueños personales se cumplan los sueños de Dios en mi vida, que por encima de lo que yo quiero sea lo que Dios quiere para este tiempo, porque no se trata de mí, no se trata de usted, se trata de Él, se trata de hacer lo que Él quiere. Y esto implica dejarlo todo. ¿Cuándo fue la última vez que dejó todo por seguir al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que dejó algo que de verdad, renunció a algo que de verdad quería por hacer la voluntad de Dios? No me va a dejar mentir que eso duele. Y duele mucho, porque es algo que yo quiero hacer, pero Dios me manda aquí. Y yo me quiero ir allá, pero el Señor me dice quédate aquí. Pero es que yo quiero allá, pero el Señor me dice quédate aquí. Bueno, voy a quedar aquí, pero el quedarme aquí duele, porque duele soltar nuestra voluntad, pero también no lo va a negar que hacer la voluntad de Dios es mucho mejor, que aunque me duela en ese momento, sé que lo que puedo perder no se compara con lo que yo puedo recibir de parte de Dios. Y es tiempo de dejar de lado nuestros intereses personales y seguir al Señor. Otra vez le digo, esto implica una renuncia total. Y no le voy a hablar de mí, porque este mensaje no es para hablar de mí. Pero ayer me dio risa, le decía al Colocho, porque, perdón, al pastor Kevin, le decía, nos mandaron un mensaje, ¿verdad?, de un cumpleaños, y me dice, mira, yo te iba a invitar al cumpleaños, pero ya sé que no venís porque estás en la iglesia. Entonces no te invité, pero ahí si quieres pasas por tu pedazo de pastel. Y entonces algo pasó en mi corazón, porque yo quiero decirles algo. Yo sé que no es fácil renunciar a lo que nosotros queremos. No es fácil renunciar a algo que anhelamos por Dios. Y pareciera ser que perdemos. Pareciera ser que perdemos momentos en familia. Pareciera ser que perdemos momentos muy lindos con los amigos quizá, o algo que tengamos que hacer, y pareciera ser que eso nos gana muchas veces, y por eso entonces preferimos no servir, o preferimos no dejarlo por Dios. Pero cuando tú haces algo de corazón, aunque en ese momento pierdas, el Señor siempre restituye, y el Señor siempre retribuye, y lo hace muchísimo mejor de lo que tú puedas pensar, de lo que tú puedas hacer. Entonces me puse a pensar cuántas veces he dejado algo por servirle al Señor y me ha dolido,
Porque usted no crea que estamos aquí y no nos pasa nada. No duele, sí duele. Y muchas veces duele de una manera que ni se lo puedo explicar, ¿verdad? Pero a veces hemos perdido actividades familiares por servirle al Señor. La otra vez me perdí de la boda de una mi buena amiga. Sigue brava conmigo y no me habla. Está enojada conmigo. Había una conferencia justo para noviembre y se enojó. Y la entiendo, ¿verdad? Ella quería que yo estuviera ahí. Pero yo decidí voluntariamente renunciar a algo por servirle al Señor. Y muchas veces esa renuncia requiere de procesos, cosas que no entendemos en el principio, cosas que nos cuesta entender en el principio, pero cuando vemos entonces el final entendemos por qué Dios trabajó con nosotros de esa forma, porque Dios hizo lo que hizo con nosotros de esa manera. Y yo sé que hay muchos de ustedes que Dios les ha pedido renunciar a algo. Tal vez Dios te ha pedido renunciar a un amigo, a una amiga, que tú sabes que esa relación no va para más, pero ahí estás, porque te gusta lo tóxico, te gusta que te maltraten, no, mentira, pero ahí estás, una relación que no va más allá, no va más hacia adelante. Tal vez no es que sea una mala persona, pero te aleja del propósito de Dios, y Dios ya te pidió que renuncies a eso. Tal vez ya te pidió que renuncies a una relación de yugo desigual, o también un cristiano, una cristiana que está en la iglesia y que nomás es calientabancas, no te está ayudando y ya te pidió que renuncies a esa relación. Tal vez Dios ya te pidió que des una mija extra más en tu servicio, pero lo estás pensando porque te cuesta mucho, y miras la universidad y miras tu familia y miras los proyectos y te cuesta mucho. Tal vez Dios ya te pidió que hagas algo que no estabas acostumbrado a hacer, pero no puedes dar ese paso. Y yo quiero decirte algo: Abraham dio un paso, un solo paso, y en un solo paso cambió la historia de su vida para siempre. No necesitas mucho, solo necesitas dar un paso, solo necesitas levantar tu pie y decirle: Señor, te voy a obedecer, Señor, te voy a seguir, Señor, te voy a servir, Señor, voy a hacer esto que me estás pidiendo. Me duele quitarme este tiempo en familia por irte a servir, me duele perderme esto de mi familia por irte a servir, pero te voy a obedecer, porque confío plenamente en que si tú dijiste que lo vas a hacer conmigo, tú lo vas a hacer conmigo. Y esa es la clase de fe que necesitamos hoy. Esa es la clase de fe que necesitamos tener el día de hoy. Levantarnos, hacer actos de fe. Abraham lo dejó todo, dejó su casa, dejó sus padres y solo siguió la voz de Dios. ¿Sabe qué triste es? Que muchas veces, no digo aquí, no digo porque no se sienta juzgado, pero muchas veces vienen y nos dicen: es que mi papá me dijo que dejara el servicio. Ya tienes más de 20 años y le echas la culpa a tu papá porque te dijo que dejaras. No, es que mi papá no me deja ir a servir. Y escuchen, no vaya a malinterpretar esto, porque no vaya a salir y decir: dice que yo ya no te obedezca nunca jamás en la vida. Dice que yo puedo entrar tarde todas las veces que yo quiera. Porque este no es un mensaje para deshonrar a los padres. Pero sabes que muchas veces muchos jóvenes vienen y dicen: es que por mi papá yo ya no pude servir, es que por mi mamá yo ya no pude servir, es que mi mamá me dice que yo ya no tenga la casa de paz, entonces yo le entrego aquí la casa de paz, porque dijo mi papá y dijo mi mamá. Y años después dice: es que mi papá ahora ya está, pues ya hizo sus cosas y yo ya no pude hacer nada. Y vienen y le echan la culpa a sus papás. Algunos vienen y dicen: no, es que mi papá no me dejó trabajar, es que dice que ese trabajo no. Mire, otra vez, no me vaya a malinterpretar, porque no se trata de deshonrar a sus padres. Pero ¿cuándo te vas a levantar a hacer un acto de fe entonces? ¿Cuándo vas a levantarte para hacer algo por ti y para cambiar tus generaciones? ¿Cuándo vas a empezar a hacer algo para cambiar el transcurso de tu vida? Porque hay mucha gente que viene y de verdad usted no se imagina cuánto le echan la culpa a sus papás por las historias de vida que tienen.
Cuando bien pudiste levantarte, bien pudiste decir: yo voy a hacer algo diferente porque tengo la promesa de Dios en mi vida. Y quiero